hemos tenido 14 mensajes sobre la vida de David. Desde el mensaje sobre su ungimiento como rey de Israel. Fue un día maravilloso cuando el profeta Samuel se dirigió a una casita en Belén y visitando a la familia de Isaí, el padre de David, hizo pasar uno por uno ante sí a los hijos de éste, buscando al ungido de Dios. Finalmente, cuando acabaron de pasar ante él todos los hijos de éste, preguntó, ¿queda algún otro? Isaí dijo, sí, queda otro, pero está en el campo, pastoreando las ovejas. Samuel dijo, vayan a traerlo. Traen a David a la presencia del anciano Samuel, y ahí se le dice que será el próximo rey de Israel. Hasta donde podemos saber, tratando de determinar la edad de David en ese momento, podríamos decir que debe haber tenido alrededor de 15 años. Es impresionante observar que desde ese momento en que se le dice que será el próximo rey, transcurrirían otros 15 años antes de que el asunto finalmente tuviera lugar en la mente y el corazón de Dios. David era rey desde el día en que fue ungido, pero la realidad práctica para David fue que tenía que esperar que Dios dijera que había llegado el tiempo. Tenía que esperar en los propósitos y programas de Dios. Pero al abrir nuestras Biblias hoy en el segundo libro de Samuel, la espera se ha acabado. Ha llegado el momento para el cual David se había estado preparando por los pasados 15 años. Y aquí cabría la pregunta, ¿qué hará él con su nuevo nombramiento y cómo hará frente a su nuevo triunfo? Fue un ensayista escocés quien escribió estas palabras. La adversidad es dura para el hombre, pero por cada individuo que puede hacerle frente a la prosperidad, hay 100 que pueden hacerle frente a la adversidad. La prueba de la adversidad es la prueba de nuestra fe, pero la prueba de la prosperidad es la prueba de la integridad. Hemos aprendido al estudiar la vida de David que él podía hacerle frente a la adversidad, porque había sido parte de su vida más veces de las que hubiera querido. Ahora la prueba suprema que este hombre jamás ha conocido está a punto de desdoblarse ante él, porque como rey de Israel va a tener prosperidad sin paralelo, y lo que haga con todo eso determinará el tono del resto de su vida. Al observar los primeros días de David, después de ascender al trono, aprendemos mucho respecto a las cosas a las que él se consagró. Se nos recuerda que la prueba de la prosperidad es una prueba que Dios dice que David aprobó. Porque como recordarán ustedes, al principio de estos mensajes, indicamos que en el Salmo 78 se nos dice que David dirigió al pueblo de Israel con integridad de corazón. Integridad. La palabra integridad significa calidad, cometimiento a normas o valores morales, pureza y honestidad. Esto es algo de lo que hay escasez hoy en día. La integridad es algo que está desapareciendo de nuestra cultura, de nuestro mundo. Yo sugeriría que este mal que se está manifestando y es evidente es un indicativo de que hay algo mal internamente en el hombre. No hay un deseo de tener normas y valores. Existe una falta de honestidad y de pureza. Ahora, esto no es algo que solo está sucediendo allá afuera, con nuestros políticos, con nuestras autoridades, en el trabajo o en la escuela. También está sucediendo en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Algo que nos ayudaría y debemos de recordar es que la integridad no es ni más ni menos que guardar un compromiso, incluso después de que cambian las circunstancias bajo las cuales se hace este compromiso. Ahora tenemos
que la integridad de David siguió firme al llegar a este gran momento, al llegar a ser el rey de Israel. Es por eso que al observar la manera en que opera David, ahora que el reino en realidad es suyo, se nos da un gran ejemplo para seguir en nuestros momentos de triunfo y de victoria. En los primeros días del reinado de David, miramos una presentación hermosa, más bien dulce del espíritu sensible de este hombre a quien llamamos el rey David. Es que David recordó las promesas que había hecho antes de llegar a ser rey. Quiero decirles, antes de que leamos este versículo, que esto es igualmente raro, nada usual. Pregúntele a un ciudadano que usted conozca cuántos políticos se olvidan de las promesas que hicieron mientras subían los escalones. Aquí tenemos a un hombre que le promete el oro y todo cuanto esté a su alcance con tal de que vote por él. Pero cuando logra ganar la elección, ni siquiera recuerda su nombre. Hubiera sido muy fácil para David haber llegado a ese cargo de gran poder sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, y haberse olvidado de las promesas que había hecho. Pero recuerde, la integridad es guardar el compromiso después de que cambien las circunstancias bajo las cuales se hizo tal compromiso. Quiero que noten una pequeña escena en la vida de David que ilustra este principio. Como saben, David y Jonatán eran amigos íntimos, se querían de la manera más pura y apropiada. En muchas ocasiones, David y Jonatán habían conversado sobre la seguridad de David y su futuro. Jonatán muchas veces puso en peligro su propia vida para ayudar a su amigo David. En una ocasión, mientras conversaban sobre la realidad de verse ambos con sus vidas en peligro, hablaban también del futuro. Busque en 1 Samuel 20 y refresquemos nuestra memoria respecto a esta conversación entre David y Jonatán. Es obvio al leer la historia de David que Jonatán llegó a comprender que él nunca llegaría a ser rey, ni a suceder a su padre Saúl en el trono. Ustedes recordarán la ocasión cuando Jonatán se quitó sus mantos reales y los puso sobre David. Le dijo: aquí los tienes, David. Tú vas a ser el rey y yo no lo seré. Jonatán sabía que no sería rey sobre Israel y que Dios había escogido a David en su lugar, y sin embargo, siguen siendo amigos. Pero quiero que noten con todo cuidado lo que ocurre empezando a leer en el versículo 13 del capítulo 20 de 1 de Samuel. Jonatán es quien está hablando y dice: pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mí. Casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Esto es lo que Jonatán dice: quiero que me prometas que si yo vivo, David, me tratarás con bondad, pero si muero, quiero que muestres bondad de esta manera. No destruyas a mis descendientes, no destruyas a los que pertenecen a mi familia, a mis amigos, a mis nietos y bisnietos. David, prométeme este pacto conmigo de que si yo muero, tú tratarás con bondad a mis hijos. Eso fue mientras David todavía estaba esperando llegar a ser rey. Y es que era costumbre
en las dinastías orientales que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia de la dinastía anterior eran exterminados para evitar la posibilidad de una revuelta. Ahora lo interesante es esto. ¿Qué hará David cuando surja la oportunidad? Pues bien, acompáñenme en 2 de Samuel 4. El siguiente episodio que vamos a examinar es este. Refiere a esta promesa que David había hecho, ya que Jonatán, en efecto, tiene un hijo. 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La historia es que este niño tenía 5 años cuando llegó la noticia de que su papá, Jonatán, había muerto y que también su abuelo había muerto. Cuando la niñera supo la noticia de que Jonatán y Saúl habían muerto, trató de llevar a Mefiboset a un lugar seguro. No hay detalle respecto al accidente, pero mientras subía con el niño, algo ocurrió. Obviamente fue un accidente serio y Mefiboset quedó lisiado de ambas piernas y no podía andar como es debido. Este es el hijo de Jonatán y David había prometido cuidarle. Pasemos ahora a 2 de Samuel capítulo 9. Quiero que leamos empezando con el versículo primero. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esto me dice mucho sobre David. En el momento cuando dependía de Jonatán para su seguridad, le había prometido que cuidaría de sus hijos después de su muerte. Jonatán ha muerto, Saúl ha muerto, David es el rey y se halla en un momento de gloria. Todo gira alrededor de David. Se halla en la cumbre, pero nunca se olvida de su promesa. Busca al joven cojo y le lleva a vivir consigo en el reino y cuida de él mientras el joven vive. Integridad. Integridad para mantener su compromiso, incluso después de que habían cambiado las circunstancias bajo las cuales se comprometió. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre de integridad. ¿Sabes, mi hermano? Si Dios le bendice y le promueve y lo pone en lugar de mayor influencia de la que ahora tiene, este principio le servirá. Personalmente creo que Dios espera que seamos esa clase de persona hoy en nuestra cultura, por extraña y torcida que parece a veces. Dios espera que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, según nos bendice y nos promueve, y podamos levantarnos
de forma separada de toda la locura del sistema del mundo y mostrar a los hombres y mujeres de hoy como una persona consagrada, un hombre consagrado, una mujer consagrada acepta el progreso sin perder su integridad. ¿Saben? Hay algo más que resalta aquí en este pasaje para mí y es la gracia que se manifiesta en esta hermosa escena. La palabra gracia significa muchas cosas para muchas personas. Cuando hablamos de un bailarín o bailarina de ballet, decimos que tiene gracia. Damos gracias en las comidas. Decimos que la reina de Inglaterra le comunica gracia a los eventos que asiste. Gracia puede significar coordinación de movimientos, puede significar una oración o puede referirse a dignidad y elegancia. Pero más importante aún, gracia puede significar favor inmerecido, o sea, extender un favor especial a alguien que no lo merece, que no lo ha ganado y que nunca podrá pagarlo. De vez en cuando vemos en la Biblia escenas como esta que ilustra de manera hermosa esa clase de gracia, de una gracia maravillosa que nos llena de asombro. Leamos otra vez 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? En realidad, esta es una traducción poco afortunada, porque la palabra bondad sabe a ternura blanda, pero lo que David está expresando es algo más profundo. La palabra hebrea original utilizada aquí puede y debe ser traducida como gracia. A quien yo muestre gracia por amor a Jonatán. Comunica mejor la idea. Gracia es una aceptación positiva e incondicional a pesar de la falta de méritos de la otra persona. Gracia es una demostración de amor, inmerecido e impagable. Por eso David reflexiona y pregunta: ¿hay alguien en los descendientes de Saúl a quien yo pueda mostrarle esta clase de aceptación positiva? ¿A quien pueda mostrarle esta clase de amor? Notemos cómo empieza preguntando: ¿hay alguno? No está preguntando: ¿hay alguien calificado? ¿O hay alguien digno? Lo que dice es: ¿hay alguno? Independientemente de lo que sean, ¿hay alguno todavía vivo que deba ser el receptor de mi gracia? Esto pareciera ser una aceptación incondicional, basada en un amor incondicional. Pues bien, sabemos que hay uno, pero repasemos otra vez cómo David se entera de él. Leamos 2 de Samuel 9, 2 y 3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Si leemos entre líneas, sentirá la implicación que se halla en el consejo que en realidad Siba le está dando al rey. Creo que implicaba lo siguiente: David, será mejor que lo pienses un par de veces antes de hacerlo, porque este tipo no va a lucir en tu corte, no cuadra con el ambiente, con esta sala del trono, con esta hermosa casa nueva en Jerusalén. Ese hombre tiene un serio impedimento físico. David había preguntado: ¿hay alguno? Y Siba le respondió: sí, pero está lisiado. La reacción de David es maravillosa. Se mueve en la dirección correcta y dice: ¿dónde está? No pregunta: ¿cuán mal está?
Ni siquiera pregunta por qué está en esa condición. Solamente dice dónde se encuentra ese hombre. Así es como actúa la gracia. La gracia no es puntillosa. La gracia no busca las cosas realizadas que merezcan amor. La gracia funciona aparte de la respuesta o de la aptitud del individuo. La gracia es unilateral. Repito, la gracia es Dios dándose a sí mismo en aceptación total a alguien que no lo merece, que nunca podrá ganarlo, que nunca podrá pagarlo. Esto es lo que hace tan digna de recordar la historia de David y Mefiboset. Un rey famoso y poderoso se inclina para extenderle la mano a uno que representa todo aquello que no era David. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Notemos que este último término geográfico es interesante. Lo significa en hebreo no, y debar tiene su raíz en una palabra que significa pastos o apacentadero. Así pues, este descendiente de Jonatán está en un lugar donde hay una desolación inimaginable, en una zona retirada, inhóspita de Palestina. Ya que la costumbre era quitarle la vida a cualquiera de la dinastía anterior, esas personas eran exterminadas o tenían que permanecer escondidas por el resto de su vida. Y eso es lo que este hombre había hecho. Se había ocultado muy lejos, y el único que conocía su paradero era un viejo sirviente de Saúl llamado Siba. Nosotros leímos la historia de este niño hace un instante. El niño sufre un accidente y queda paralítico de ambos pies a la edad de 5 años, sin ya no poder correr, jugar, cargando con el peso de ser un inválido, cargando con el peso de la vergüenza o culpabilidad por lo que había hecho sus antepasados. Y desde entonces había permanecido oculto, temiendo por su vida. Como ya se habrá dado cuenta, Mefiboset es un retrato tuyo y mío. Como veremos a continuación, David, el rey, por puro amor a Jonatán, mostró gracia a su hijo minusválido. De igual manera, Dios, por amor a su Hijo Jesucristo y gracias al castigo que éste pagó en la cruz, muestra su gracia al pecador que confía en él. Sigue buscando a las personas espiritualmente discapacitadas y muertas por causa de la corrupción, que se encuentran perdidas en delitos y pecados, huyendo de Dios, acabadas, temerosas y confundidas. Nosotros estamos caminando hoy con Dios porque Él nos mostró su gracia por amor a su Hijo. Mefiboset no tenía nada, no merecía nada, no podía pagar nada. De hecho, ni siquiera hizo nada por ganarse el favor del rey. Se encontraba huyendo de él. Lo mismo puede decirse de nosotros. No merecíamos nada, no teníamos nada, no podíamos ofrecerle nada a Dios. Estábamos huyendo de Él cuando nos encontró. Nada podían ofrecerle a Dios. Nada podían darle, ni siquiera una buena obra que pudiera decir que revelara justicia de su parte. Y sin embargo, el rey los anhela tenazmente. ¿No es eso grande? ¿No es algo mejor que eso? Es gracia. Eso es lo que Dios hace por nosotros, mostrándonos un amor y un perdón que no podemos ganar, que no merecemos y que nunca seremos capaces de pagar. Si eso es gracia y hay algo liberador en cuanto a la gracia, anula todas las exigencias y pone todas las respuestas sobre los hombros de Dios. Al venir y decirnos, tú eres mío, te tomo tal como estás, con tus muletas, problemas, impedimentos y todo lo demás. David restauró a Mefiboset de un lugar de abandono
a un lugar de honor. Tomó a este desamparado e imposibilitado del refugio donde se hallaba y donde no había pastos, y lo trajo al lugar de abundancia, nada menos que a la corte misma del rey. La analogía es clara. Dios nos ha tomado de donde estábamos y nos ha traído a donde Él está, a un lugar de compañerismo con Él. Nos ha restaurado lo que una vez tuvimos en Adán. David adoptó a Mefiboset, incluyéndole en su familia, y se convirtió en uno de los hijos del rey. Esto es lo que el Señor ha hecho por el pecador que pone su fe en Él. Nos ha adoptado en la familia del Rey Celestial, nos ha escogido, nos ha hecho miembros de su familia y nos ha dicho: siéntate a mi mesa, disfruta de mi mesa, yo te doy mi vida. Todo cristiano es adoptado como un miembro de la familia de Dios. La invalidez de Mefiboset era un recordatorio constante de la gracia. Él no tenía sino muletas, pero había recibido la abundancia del rey. Cada vez que cojeaba de un lugar a otro y de un paso a otro, recordaba: me encuentro en este magnífico lugar disfrutando de los placeres de esta posición por la gracia del Rey y nada más. Así es como actúa el Padre. Nuestro problema continuó con el pecado. Es un recordatorio constante de su gracia. Cada vez que nos apropiamos de ese versículo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos recordamos a nosotros mismos que la gracia está a nuestro alcance. Es ahí cuando el Señor nos cubre los pies con su mantel de gracia y nos dice: siéntate, tú me perteneces, te escogí simplemente porque así lo quise. Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, era tratado exactamente igual a cualquiera de sus hijos del rey. Así es como sucede con nosotros ahora. ¿Y cómo será por toda la eternidad cuando estemos a la mesa con el Señor y nos estemos gozando con Él? Hará falta toda la eternidad para que podamos expresar adecuadamente lo que esta verdad significa para nosotros, que Dios nos escogió en nuestra condición pecaminosa y rebelde y nos tomó por su gracia de un lugar árido y desolado y nos dio un lugar en su mesa, y que por amor permitió que su mantel de gracia cubriera nuestro pecado. Gracias, Padre, por encontrarnos cuando no te estábamos buscando, por amarnos cuando no éramos dignos, por hacernos tuyos cuando no lo merecíamos. Gracias por tu gracia.